Ya le doy la bienvenida primero a Mariano Spezapria, que se suma a nuestra mesa, y al diputado Enríquez, que lo tenemos finalmente. Jorge, ¿cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal, Karin Cohen? ¿Cómo le va, Karin? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te saludo a los otros dos compañeros, al Pato Suárez, que lo conocemos hace años. Sí. Méndez, no me le cambie el nombre. Sí. Méndez. No hay problema. Porque yo tenía un amigo, tengo, mejor dicho, un amigo que es Pato Suárez, entonces el Pato Méndez. Sí. Bueno, los escuché como los escucho y los veo. Gracias, escuché diputado. También lo de Alarista, porque lo de Alarista... Vamos a poner en contexto, Estábamos leyendo los comentarios a propósito de la visita del jefe de gabinete de ayer. Y usted, diputado, estuvo ahí agudo con algunos de sus comentarios, y en esa transcripción de lo que se dijo se le podía leer alarista. El kirchnerismo tiene una concepción alarista. Cafiero, Santiago Cafiero era, sí. Y claro, entonces no sabemos... sobre él, ¿no? Era, el kirchnerismo. Sí. Entonces, diga, diputado, se entendió mal la palabra. Se entendió mal la palabra, me sorprendió cuando yo la vi en algunos medios, después lo revisé con la versión taquigráfica, en lo que habían escrito los taquígrafos, y evidentemente era lo que yo había dicho, adanista, que como ustedes ya lo explicaron, bueno, si no estaban viendo en ese momento algún televidente del programa, les digo que lo que ustedes explicaron es lo correcto, que es cuando algo comienza, cuando yo llego, o sea, viene de Adán, el primer hombre, entonces... Es como que todo lo que pasó antes no existe. La historia empieza cuando yo llego. No sabía, no conocía esa... Es una expresión popular, entonces, claro. ¿no? Porque tú tampoco la conocía, pero siempre es bueno saber. No es, la verdad que en realidad esta expresión la acuñamos nosotros después del 25 de mayo del 2003, porque parecía, cuando asumió Néstor Kirchner, era como que todo lo que había pasado antes había que reescribir la historia. ¿Se entiende? Ayer el jefe de gabinete, que nosotros esperábamos un discurso mucho más, menos de hablar tanto del pasado y hablar más de la situación económica y sanitaria que estamos padeciendo los argentinos, empezó a remontarse permanentemente al pasado. Por eso fueron las expresiones mías, a lo mejor con una descalificación que no pretendió ser ad hominem a la persona, sino algunos dichos, sobre todo por los comentarios de Twitter y todo lo demás que a veces elevan el voltaje de una discusión que tendría que ser mucho más atemperada, mucho más suave, pero bueno, cuando uno ve que aparecen dibujitos donde uno le está dando un puñetazo al otro porque opina distinto, que es lo que pasó con un periodista, hablé de esa forma, porque la verdad que yo quiero terminar con el discurso del odio, se lo digo francamente, porque seguir hablando del pasado y como el pasado es inmodificable, yo digo, plantémonos en el presente, miremos hacia el futuro y bueno, y diseñemos las grandes políticas. Esta pandemia nos tiene que enseñar algo, el virus incontrolable tiene que demostrarnos que podemos convivir los argentinos en paz y que podemos buscar más comunes denominadores. Yo lo veo cuando hablan algunos dirigentes en televisión, siempre echando la culpa de lo que pasó antes, una historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado ustedes y no nosotros administrando la pandemia? Yo creo que me parece que en esta situación es un enemigo en común que tenemos. Tiene que estar por sobre todo luchar contra ese mal y no seguir mordiéndonos la cola permanentemente y discutiendo del pasado, como el perro que da vuelta y se muerde la cola. Diputado, yo estoy completamente de acuerdo, la verdad. Yo incluso hoy, si vio algo, yo elogiaba, la verdad, lo que me pareció un muy buen discurso de Mario Raúl Negri. Yo estoy de acuerdo con usted, diputado, pero ¿sabe qué pasa? Que hoy llegó a Francia el expresidente Macri y dijo, estoy feliz de llegar a un país que manejó la crisis de la pandemia con libertad y con responsabilidad. Y la multiplicación de las muertes en Francia es una multiplicación por 10 de los casos argentinos. Y la verdad que usted sabe que aquí no hay una reducción de la libertad. Fíjese lo que pasaba con los libertarios del 9 de julio. Estamos con 6.000 contagios por día, con 150 muertos. Si el expresidente llega y dice en Francia se manejan con libertad y con responsabilidad, ¿qué es lo que tengo que interpretar o lo que tenemos que interpretar? Que aquí no hay libertad y es un manejo irresponsable.
Yo creo que no hay que tomar las expresiones en forma tan literal. Lo que a lo mejor se quiso referir él, que está en un país que justamente es la cuna de las libertades individuales, como es Francia, lo debe haber dicho en ese sentido. Yo también a veces me pongo a pensar que nosotros, por el otro lado, nos estamos comparando siempre con los que les va peor. Cuando el presidente muestra las estadísticas y nos compara con los niveles de muertos que hay en otras latitudes, no compara también la proporción entre los muertos por el millón de habitantes. Y en este sentido, Paraguay y Uruguay, que tienen estadísticas confiables, porque yo no me quiero comparar con Cuba o Venezuela, que tienen 8 muertos, cada uno tiene 8 muertos cada millón de habitantes, Cuba y Venezuela 5 cada millón de habitantes. Reconozcamos que están truchando, hablando mal y pronto, las estadísticas, pero me comparo sí con dos países que lo están manejando con seriedad como son el Paraguay y el Uruguay. Pero diputado, perdóneme, pero Uruguay, yo lo comparo con Santa Fe. Yo no puedo comparar Uruguay con la Argentina. La Argentina tiene un conurbano con 16 millones de personas, con 8 millones de pobres y un hacinamiento que no tiene Uruguay. Yo coincido con usted, ¿eh? Sí, pero no me gusta pero compararse con Uruguay tampoco es lo mejor. No, pero fíjese que hay un estudio comparativo entre Uruguay y Córdoba, más o menos las mismas, la provincia de Córdoba, más o menos las mismas proporciones en cuanto a superficie, en cuanto a densidad demográfica. La capital más o menos tiene la misma, tiene menos habitantes, la capital de Córdoba que Montevideo y el Gran Montevideo, y sin embargo los números son notoriamente favorables en cuanto a PBI, en cuanto a caída del PBI, caída de la capacidad industrial, del desenvolvimiento comercial con Uruguay. Creo que Uruguay logró, a lo mejor también ellos tienen otra cultura que nosotros no tenemos, logró manejarse con una responsabilidad individual, que es a lo que nosotros tenemos que apelar. Hoy el presidente mismo lo dijo, apelar a la responsabilidad individual es tratar de evitar, y acá hay funcionarios de este gobierno, funcionarios del anterior, que hacen, de repente aparecen jugando al pádel en canchas del conurbano, o de repente aparecen haciéndose trencitos el Día del Amigo, o con asados. Me parece que eso es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Yo creo que si apelamos a la responsabilidad individual, mire, yo les cuento esto, recién estaba hablando con Magalí, y realmente en las sesiones primeras, la sesión de ayer fue un ejemplo porque todos estábamos con el barbijo puesto, el personal administrativo, los diputados. En otras sesiones yo eso no lo vi. Entonces acá creo que la responsabilidad individual es lo fundamental. Bien, diputado. Sabe que lo tengo que cortar porque justamente usted sabe muy bien, estamos en la previa de la sesión y ya parece que hay llamados para loguearse y demás. Así que le agradezco enormemente. Y yo estoy partiendo para ahí. Viva las cuadras, así que... por eso mismo. Apure, hombre. Apure que ya va a empezar en cualquier momento. Gracias.